Bienvenidos sean todos ustedes al año 1924. El día de hoy vamos a viajar hasta Nueva York, precisamente para ser testigos de una partida disputada entre piezas blancas Richard Reti contra piezas negras, no otro más que el mismísimo José Raúl Capablanca. Los comentaristas de aquella época, de aquellos momentos tan clásicos como fueron los años 20, nombraron a esta partida como el caballo perdido de Capablanca. Vamos a ver por qué. La partida empezó con caballo F3. Recuerden que Richard Reti, acá por estos años, empezó a modernizar el ajedrez junto con jugadores como por ejemplo Aron Nimzovich o Efim Bogolyubov, y básicamente empezaron este nuevo movimiento que se le llamó ajedrez hipermoderno o hipermodernismo del ajedrez. Es lo mismo, como le quieran llamar. El detalle aquí es que nadie se resistía a esta apertura favorita de Richard Reti con caballo F3. ¿Por qué? Porque Richard Reti estaba totalmente en desacuerdo de algo como E4 o algo como D4, porque número uno, es sumamente clásico, y dos, define muy rápido el centro y las negras pueden igualar la partida, haciéndose que se vuelva totalmente... ¿Cómo sería? Como los limones del taquero, así todos secos, ¿sí me explico? Entonces, evidentemente, allá por septiembre que está todo, que no hay cosecha. Pero, bueno, aquí el detalle es el siguiente. El concepto que Richard Reti utilizó, qué mal chiste, ¿verdad? El concepto que utilizó Richard Reti aquí es el siguiente. Lo que voy a hacer es empezar a sacar mi caballo y luego ver si juego C4 o B4 o incluso B3 para no definir el centro y empezar a hacer un ataque a la periferia que no sea fácil de refutar para mi enemigo. Básicamente lo que Richard Reti hacía era ganar totalmente en la apertura para que el medio juego y el final estuviesen tranquilos, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que hacía Capablanca, que era jugar tranquilo la apertura, jugar tranquilo el medio juego, pero en el final era un completo demonio, era una completa bestia, ¿de acuerdo? Bueno, va. Entonces la partida empezó con caballo F3, caballo F6, C4, lo dicho, G6. Otro detalle, Richard Reti se caracterizaba mucho por presionar el punto de D5, sumamente importante. Entonces, en eso va a estar situado la partida. B4, lo hemos comentado, simplemente con la intención de realizar alfil B2, ya está corriendo el alfil por la gran diagonal, y observamos que está controlando el centro, pero lo está controlando a distancia. Era como el francotirador de aquellas épocas. Básicamente lo controlaba, pero de lejitos, lo cual era bastante prominente en este tipo de años, que obviamente había otro tipo de ideologías. Alfil G7, alfil B2, enroque corto, G3, B6, alfil G2, alfil B7. Tenemos prácticamente un doble fianqueto por ambos bandos, 4 fianquetos en total. Y bueno, vamos a ver cómo se está desarrollando esta partida, bastante moderna, en el sentido de que observen cómo los peones de D y de E, tanto para las blancas así como para las negras, ni siquiera se están moviendo. Entonces, a ver, ya vemos que no es una partida normal. Observamos que no es una partida cotidiana y no es una partida que debamos de ignorar fácilmente. Enroque corto, D6, D3... caballo BD7, caballo BD2 y E5. Empieza el golpe central. Capablanca juega la apertura de una manera de una manera sencilla, como bien lo hemos comentado, con ligeras correcciones. Y bueno, en este momento puedo decir y afirmar que han llegado ambos jugadores a una posición completamente igualada, completamente estática. Sin embargo, empieza el fuego y empieza la dinamita en el tablero. La partida siguió con dama C2, torre E8, torre FD1, A5 y A3, simplemente para evitar la apertura de líneas. Y evidentemente, si peón por, entonces bueno, aquí no le quedaría de otra a las blancas más que A por B4. Y bueno, yo no recomendaría torre por A1 porque le estaríamos dejando la columna a las blancas, pero a lo mejor y algo como dama E7 para conectar las torres, y que si torre por A8 y le dejemos la columna a las negras, ¿sí? Bastante interesante. Pero bueno, en esta posición siguió algo como H6. A ver, si bien es cierto que esta partida, que esta jugada de H6 no es mala, definitivamente no es la mejor. Y es que la situación es que en este momento del torneo de Nueva York de 1924, Capablanca no estaba en su mejor momento. Para empezar, porque empezó el torneo con fiebre. Para muchos jugadores, muchos dirían, esa es una excusa, pero es evidente que Capablanca cuando se enfermaba fuerte. Evidentemente no era una persona... recuerden que Capablanca no tomaba, no fumaba, no tenía excesos. El único exceso que tenía eran las damas, pero miren, fuera de ahí no tomaba, no fumaba, no hacía nada y hacía ejercicio. Entonces, a ver, cuando se enfermaba era porque era algo serio. Bueno, caballo F1, C5, bastante importante, una astuta celada posicional por parte del campeón del mundo. La idea es que, bueno, aquí se jugó B5, pero la idea es que
era importante jugar caballo por E5, alfil por G2, caballo por D7, dama por D7, rey por G2, A por B4, A por B4, torre por A1, torre por A1, y el juego, lo vuelvo a comentar, totalmente igualado, totalmente seco, y aquí no sabemos bien hacia dónde se vaya a dirigir la partida. Pero con C5, otra opción era sencillamente capturar el peón de B por A5. Simplemente torre por A5 y la partida le favorece bastante bien tanto a las blancas así como para las negras. ¿Qué es lo que realiza Ricciarretti? B5. Simplemente pasando por alto todas estas variantes, declinando el presente griego del campeón y simplemente dice, ¿sabes qué? Se cierra el centro, no pasa nada. Muy interesante, ¿no? Bueno, caballo F8, E3. A ver, E3 resulta bastante interesante porque jugar algo como E4 solamente derivaría a posiciones muy, ¿cómo decirlo?, insípidas. A lo mejor y caballo E3 para caballo D5, pero entonces se intercambiarían, la posición está toda cerrada, aquí parece tablas. Y como ninguno de los dos jugadores está como para hacer tablas, entonces simplemente E3 manteniendo la posición y el sazón en el tablero. Y en la cocina, ¿verdad? Caballo dama C7, D4, alfil E4, dama C3. Dama C3 me parece un poquito dudosa porque deja bastante vulnerable a la dama. A lo mejor y algo como dama C1 era buena idea, pero dama C3 definitivamente me parece un poco floja porque después de E por D4 y E por D4 y caballo 6 D7, aquí vemos que la dama se tiene que volver a mover. Precisamente la partida se jugó dama de 2. Entonces, para no perder el tiempo, aquí era mejor simplemente un dama C1. Pero bueno, a ver, dama C3, E por D4, E por D4 y caballo 6 D7. No, a lo mejor y era más sencillo caballo E7 para echarle más leña al fuego. Sirve que la dama, como está muy expuesta, va a ser la primera en ser atacada por el alfil y el francotirador de G7. Entonces no había necesidad. Pero aquí Capablanca jugó caballo 6 D7, lo cual me parece un poquito pasivo porque también deja el caballo de F8 sin la acción en E6, donde debería de estar. Pero bueno, se jugó caballo 6 D7, dama D2, C por D4, alfil por D4, dama por C4, alfil por G7, bueno, deshaciéndose obviamente del francotirador. Rey por G7 y dama B2 jaque, muy importante. No se puede jugar algo como dama por D6 porque simplemente dama por D5 y cae el peón de B5 y se crean dos fuertes peones. No pasados, pero sí ligados y pueden ser un dolor de cabeza para Capablanca, ¿eh? ¿Entendieron? Dolor de cabeza porque tenía fiebre y dolor de cabeza en el torneo. Bueno. Se juega dama B2, jaque, protege al peón y ahora está amenazando en capturar el peón de D5, de D6. Eso sí es buena idea. Rey G8, torre por D6, se mantiene fijo el peón de B5, dama C5, torre a D1, torre a 7, caballo E3 y dama H5. El error de la partida, el único error que cometió Capablanca en esta partida. La idea es que aquí era preciso jugar H5, precisamente porque la situación lo ameritaba y prácticamente no había de otra. Con ideas, evidentemente, de hacer un H4 si es que, por ejemplo, si aquí no me hacen H4, si aquí me juegan algo como, por ejemplo, caballo D2, entonces alfil por G2, alfil por G2 y bueno, de hecho esa sería mala porque termina por desconectar a las torres. Vamos a hacer otra, por ejemplo, algo como torre 1 D4, simplemente seguiría algo como por ejemplo torre C7, se empieza a generar una fuerte presión sobre la columna sobre la columna C y aquí esta avalancha de peones no parece ser bastante pasiva. De hecho a mí me preocuparía mucho, precisamente por eso este dama H5 no parece lo adecuado, aparte de que deja atrapada a la dama. Caballo D4 fue lo que se jugó, pero lo dicho, dama H5 es mala porque permite torre 1 D5 y la dama, si lo vemos, queda totalmente atrapada. Precisamente por eso esta jugada de dama H5 es mala. Entonces, ¿por qué Ricciarretti jugó caballo D4? Bueno, pues porque si torre 1 D5, alfil por D5, G4, torre por E3, G por H5, torre por F3, torre por D5, torre F4. Y bueno, a ver, Ricciarretti no jugó esto porque si bien es cierto que iba ganando, respetaba bastante a su rival. Sabemos que Capablanca era un completo genio y sobre todo en los finales, por ofrecer una suma resistencia. Incluso si iba perdiendo, si el enemigo se equivocaba por tantito en el final, Capablanca incluso podía igualar la partida. Entonces, precisamente por eso, caballo D4 para no llegar a un final tan rápido. Alfil por G2, rey por G2 y dama E5. Poquito lento. A lo mejor y algo como torre por E3 era mejor, un mal menor. Pero a ver, dama E5 también es buena, solo que es un poquito lenta. Caballo C4 ganando tiempo sobre la dama C5.
Caballo C6 ganando tiempo sobre la torre y se están mejorando de poquito en poquito todas las piezas. Torre C7, caballo E3, evidentemente con la intención de que tras caballo A5 puedan jugar torre 1 D5 y ante esto Capablanca termina por abandonar la partida porque se da cuenta que de nuevo su dama se encuentra totalmente atrapada. No hay de otra más que jugar algo como caballo C4, pero tras torre por C5 y torre por B2, caballo D5 ganando un tiempo sobre la torre, torre D7, caballo F6 y hay doblete. Y bueno, en realidad se puede considerar un triplete. Obviamente esto a niveles de élite está totalmente desgastado. Y bueno, evidentemente por eso José Raúl Capablanca terminó por abandonar la partida. Muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Bye bye.